Hola, mi nombre es Francisco Limón. Les voy a presentar 4 simulaciones diferentes. La primera va a ser una compuerta lógica, la compuerta lógica AND. Como sabemos, esta compuerta lógica son dos interruptores normalmente abiertos en serie, y para que la bobina pueda encender tienen que estar pulsados los dos. Entonces vamos a armar, tenemos un interruptor normalmente abierto que va a ser IP0, tenemos otro que va a ser IP1 y tenemos nuestra bobina que va a ser OP0. Procedemos a simular. Entonces, para que esta bobina OP0 encienda, tenemos que tener activados tanto IP1 como IP0. Entonces activamos IP0 y vemos que no enciende hasta que activamos IP1. Ahí está la primera. Vamos a la segunda, que se trata de la compuerta lógica OR. Como sabemos, esta compuerta lógica consta de dos interruptores en paralelo, dos interruptores normalmente abiertos, conectados a una bobina. Entonces tenemos la bobina que va a ser OP1 y los interruptores normalmente abiertos conectados en paralelo. Siguiendo este orden va a ser IP2, añadimos un segmento en paralelo y otro interruptor abierto que va a ser IP3. Procedemos a la simulación. Entonces, tanto con IP2 como con IP3 la bobina OP1 va a encender. Entonces tenemos OP2 enciende, OP3 también enciende. Bueno, a continuación voy a hacer un arranque y paro. Para un arranque y paro lo que necesitamos es un interruptor normalmente cerrado, que va a ser el botón de paro, y un interruptor normalmente abierto, que va a ser el botón de arranque. A su vez van a ir conectados a una bobina. Esa bobina va a tener un contactor para que el interruptor abierto quede enclavado. Entonces tenemos un normalmente cerrado, siguiendo este orden va a ser IP4. Tenemos un segmento en paralelo, tenemos el interruptor abierto que va a ser IP5, tenemos la bobina que va a ser OP2 y un contactor de esta bobina para que quede enclavado, que es OP2. Procedemos a simular. Entonces, ¿qué va a pasar? Que cuando accionemos IP5, esta bobina OP2 se va a activar y también va a enclavar este segmento en paralelo. Entonces presionamos IP5 y ahí ya quedó enclavado, aunque lo volvamos a pulsar queda enclavado. Entonces para desactivarlo tenemos que pulsar el normalmente cerrado, que es IP4. Ahí está, se detuvo. Bueno, a continuación voy a hacer un cambio de giro. Para un cambio de giro lo que necesitamos son dos líneas. Estas dos líneas van a ir alimentadas por el mismo botón de paro, que va a ser IP0. Aquí tenemos IP0 y cada una va a llevar un interruptor normalmente abierto. Esto es como si fueran dos arranques y paros. Entonces tenemos IP1 y una bobina que va a ser OP0. Del otro lado tenemos IP2 y una bobina que va a ser OP1. Bueno, tenemos que hacer que este interruptor quede enclavado cuando se active OP0. Entonces añadimos un segmento en paralelo para las dos y un contactor de este relevador que va a ser OP0
y de este que va a ser OP1. Ahora, para que podamos realizar el cambio de giro, tenemos que activar uno para desactivar uno para que se active el otro. Entonces, si activamos OP0, OP1 se tiene que desactivar. Para hacer esto necesitamos contactores o interruptores normalmente cerrados. Tiene que ser el contrario, en este caso va a ser OP0 y para el de arriba va a ser OP1. Ahí tenemos que cuando se active OP0 se va a desactivar OP1 y viceversa. Vamos a simular. Entonces ahí tenemos, activamos IP1 y se activa OP0. Lo detenemos y activamos IP2. Ahí está. Se activa OP1 y se queda enclavado hasta que nosotros lo detengamos. Bueno, lo que sigue es la simulación de una conexión estrella-delta o delta-estrella. La podemos manejar de las dos formas. Lo que tenemos primero es un botón de paro y un botón de arranque. Este botón de arranque va a energizar esta bobina para que quede enclavado. Bueno, de esta bobina va a depender la alimentación de las demás líneas. Todas tienen un contactor normalmente abierto que se va a accionar cuando esta bobina se energice. Bueno, una vez que tenemos energizado esto, lo que necesitamos para una conexión estrella es que la línea, el relé IP1 y el IP2 estén encendidos. Y para delta que IP1 y IP3 estén encendidos. Bueno, entonces procedemos como este relé OP1 siempre va a estar encendido. Los que van a cambiar son OP2 y OP3. Entonces podemos ponerle que es para que se active con este mismo relé y su respectivo enclavamiento OP1. En la segunda línea tenemos lo que va a ser la activación de OP2. Tenemos un pulsador normalmente abierto y su respectivo enclavamiento. También tenemos un contactor normalmente cerrado conectado a el relé OP3 que nos va a permitir desactivar OP2 para que se active OP3. Y cuando se active IP1 nos va a desactivar OP3. Y esto también nos va a permitir que se pueda empezar como estrella delta o como delta estrella. Vamos a simular. Tenemos que con OP0 se inicia y presionamos OP1 y ahí tenemos la conexión estrella para hacer el cambio con IP2 y ahí está 1 y 3 y lo detenemos. Podemos empezar a la inversa con delta estrella, entonces presionamos IP2, ahí está 1 y 3 y hacemos el cambio a 1 y 2, el botón de paro. Bueno, eso sería todo. Gracias.